Por favor, me confirman si están observando el PPT. Sí, sí se ve. Muy bien. Maestría en Educación, mención Docencia Universitaria. Tema 6. Estadística aplicada a la investigación científica. Seguimos en la primera unidad, lo que es la estadística descriptiva y el análisis exploratorio de datos en investigación. Vamos a ver el día de hoy. El tema es coeficientes de fiabilidad de Kuder-Richardson, o también llamado KR20. El logro de la sesión del día de hoy es que cada uno de nosotros, los que estamos presentes, pueda reconocer y aplicar el software SPS para hallar el coeficiente de confiabilidad de Kuder-Richardson. La consistencia interna. Como le decía, tenemos dos medidas de coherencia o consistencia interna. Uno que es el alfa de Cronbach, que habíamos visto la semana pasada, y hoy lo que estamos viendo el coeficiente KR20, o también KR21, se le llama, ¿no? De la cual es el coeficiente de alfa de Cronbach, como decíamos, era aplicable a las preguntas o cuestionarios del instrumento con alternativas o ítems múltiples. O sea, podía tener de 3 a más alternativas de respuesta, ¿no? O respuestas. Digamos. En cambio, el coeficiente KR20 o Q de Richardson es aplicable a los instrumentos cuyas preguntas o cuestionarios tengan respuestas dicotómicas. Observamos esta primera imagen en la parte superior. Es, digamos, un tipo Likert, porque viene, en el primer caso, viene, digamos, 4 respuestas, puede marcar el encuestado, puede ser muy bien, bien, regular, necesita mejorar. Podría ser una de las alternativas del instrumento. En el otro caso tenemos muy de acuerdo, indeciso, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Y así. Cuando son de respuestas múltiples, entonces vamos a utilizar el coeficiente alfa de Cronbach. Ese estadístico, digamos, o esa medida para poder hallar si es fiable o no es fiable, digamos, el instrumento que estamos haciendo uso. Ahora, si tenemos respuesta, como por ejemplo abajo el dibujito que dice bueno o malo, o sea, son 2 respuestas, verdadero o falso. En este caso, se utiliza el coeficiente KR20. Pues ya tenemos las dos medidas, los dos estadísticos para hallar la fiabilidad de un instrumento de evaluación. El Q de Richardson, ¿para qué sirve? Dice, ¿no? Para determinar la fiabilidad de una escala o instrumento de medida, con preguntas dicotómicas. ¿Cómo se obtiene? Con esta fórmula, ¿no? Es, digamos, similar al de alfa de Cronbach. Es similar al alfa de Cronbach. Un ratito, están tocando la puerta. Bien. Entonces, esta fórmula es similar al alfa de Cronbach que habíamos visto la semana pasada. La diferencia es acá en la sumatoria. En la sumatoria viene a ser la multiplicación, digamos, de los porcentajes. Vamos a ver cada uno de las letras qué significa, ¿no? Por ejemplo, la K es número de ítems, o sea, número de preguntas. La letra P viene a ser el porcentaje de personas que responden correctamente. O sea, cantidad de personas que sus respuestas son correctas. La Q es el porcentaje de personas que responden incorrectamente, o sea, mala respuesta, ¿no? En este caso, si es correcto, los unos, si es incorrecto, los ceros, digamos, porque son, digamos, un instrumento con escala dicotómica.
Y el de abajo tenemos la varianza total. La varianza total que también habíamos visto ya, digamos, en el alfa de Cronbach. ¿Cómo se interpreta estos coeficientes? Tenemos los valores de coeficiente de KR20, de 0 a 0,5, es inaceptable. De 0,5 a 0,6 es pobre. De 0,6 a 0,7 es débil. De 0,7 a 0,8 es aceptable. De 0,8 a 0,9 es bueno. De 0,9 a 1 es excelente. Nuestro instrumento, y si pasamos, digamos, la fiabilidad con alfa de Cronbach o también con KR20, puede ser, digamos, puede llegar hasta el nivel aceptable, ¿no? De 0,7 hacia arriba. Y recomendable, digamos, de 0,8, ¿no? Pero si es menos, es muy débil, muy pobre, digamos, ese instrumento me va a arrojar. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que replantear las preguntas de la encuesta. Mayormente, ¿en qué, digamos, dificulta, digamos, en el resultado de los coeficientes, o sea, sale muy bajo, en que las preguntas es muy técnico. Entonces, hay que preparar las preguntas de la encuesta, unas palabras sencillas que lo pueda entender el encuestado. Y unas palabras no muy amplias tampoco, ¿no? O sea, unas preguntas no muy amplias. Lo preciso y con letras muy claras, digamos, para que el que le pueda leer no se sienta cansado, se sienta algo práctico en realizar la encuesta. Eso es la recomendación, ¿no? ¿A qué tipo de preguntas se aplica este coeficiente? Decimos a preguntas dicotómicas, habíamos hablado. O sea, quiere decir que tiene dos alternativas para la respuesta. Como observamos acá, la pregunta dice, ¿alguna vez has comprado un producto o servicio de nuestro sitio web? Puede marcar sí o puede ser no. ¿Sí? La respuesta correcta va a valer 1 y la respuesta incorrecta va a valer, digamos, 0. Acá. También tenemos acá una pregunta, digamos, también dicotómica, digamos, aunque observamos varias respuestas, digamos, A, B, C, D, 4 respuestas. Pero de estas 4, una de ellas es verdadera, las otras son, digamos, falsas. Entonces, la verdadera va a ser 1 y las falsas va a ser 0. Son dicotómicas, digamos, por eso. Tenemos la base de datos. En la base de datos debe existir los números 010101, digamos, ¿no? Todos los números 01. Entonces, no puede existir números mayores, digamos. Esta base de datos es, digamos, de un cuasi experimental, de una investigación tipo cuasi experimental. O sea, ustedes para trabajar van a hacer uso de su base de datos que han trabajado anteriormente, ¿no? Un cuasi experimental. También aplicando el SPS, nos va a arrojar, digamos, digamos en este caso, el KR20, ¿no? La escala KR20. Ya en la práctica lo vamos a realizar en este caso. El trabajo práctico del día de hoy es hallar digamos, el Q de Richardson, haciendo uso del Excel y el SPS de una base de datos de tipo dicotómico. Entonces, ese es el trabajo práctico o el trabajo asincrónico que ustedes van a realizar. Muy bien, entonces nos vamos a la práctica. Vamos a utilizar el Excel primero. Muy bien, tengo una base de datos. Como decía, he escogido la misma base de datos que he trabajado anteriormente. En esta base de datos, para reconocer, digamos, porque esta es ya la respuesta que dan ante el instrumento de evaluación que se ha aplicado a los encuestados. Aquí, digamos, descargamos toda la información que ha marcado, digamos, el encuestado, ¿no? Por ejemplo, el primer docente, ante la primera pregunta, tuvo una respuesta errada, entonces 0.
La segunda pregunta tú acertó, pongo 1. Tercera pregunta acertó, 1, y así sucesivamente. Entonces, están los aciertos y los que han errado, digamos. Y eso se marca, como hemos dicho, los aciertos con 1 y los desaciertos con 0. Tenemos un total de 30 encuestados con 20 ítems o 20 preguntas en el instrumento. Muy bien, dice para hallar el KR20 o Q de Richardson, primero que tenemos que hacer es sumar. Sumar, digamos, de cada pregunta, cuántas respuestas han tenido acertadas, digamos, ¿no? Sumar todo esto, cuántas de ellas han tenido acertadas. ¿Cuántos, en otras palabras, cuántos 1 tenemos? Entonces, para ello tenemos que sumar las columnas. Ya sabemos sumar, nos vamos a este botoncito donde dice, donde está la sumatoria, hacemos un clic y ya se sumó automáticamente, ¿no? Entonces tenemos acá de 30, tenemos un total de 20, digamos, preguntas acertadas. Y en este caso sería 8 preguntas que no han acertado, digamos, en este primer ítem. Del mismo modo con el segundo, así hasta el ítem 20. Para ello, el Excel nos ayuda. Entonces, seleccionamos la primera porque ya está la función suma y arrastramos. Ya tenemos la sumatoria de cada uno de ellos. Empezamos la letra P. La letra P es el porcentaje de personas que respondieron correctamente. O sea, este 22, digamos, personas que han respondido correctamente, ¿cuánto por ciento es, digamos, no? Tenemos que colocar acá. Entonces, para hallar el porcentaje, ponemos igual este resultado, digamos que tenemos, dividimos entre la cantidad total, digamos, de encuestado. Sería en este caso 30. ¿No? Si pongo ahí, introducir o ingresar, tenemos 0,73%. Pero ahí lo observamos como número. Pero si queremos ver como porcentaje, nos podemos ir acá en este botón, donde dice estilo porcentaje. Hacemos un clic, ahí está el 73%. ¿Sí? Pero vamos a verlo como número para poder trabajarlo, ¿ya? Como número. Ahora, si yo le arrastro, como hice en el primer caso, se va a mover, digamos, este número. Este número debe estar estable, digamos, no se debe mover. Se deben mover los resultados de esto, digamos. Mira, por ejemplo, arrastro acá al siguiente. Me sale Michi error, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir? En este primer caso está considerándose, digamos, está dividiéndose este número con este. En este segundo caso se está dividiendo este número con este. En este tercer caso se está dividiendo este número con este. Tiene que dividirse constantemente con la cantidad de encuestado. Entonces, para ello, esta letra acá le colocamos este símbolo. Símbolo del dólar. Al inicio, antes de la A, digamos, y antes del número también. ¿Estamos? Ahora sí, podemos arrastrar ya. Al arrastrar, ya tenemos el porcentaje de cada uno. Si observamos el último, tenemos U33, que es esta columna, U33, entre A32, que es el mismo, ¿no? Está dividiéndose constantemente con esto. Entonces, este P que hemos encontrado, el valor de P, dice, es porcentaje de personas que responden correctamente. Ellos son los que han respondido correctamente. La Q es el porcentaje de personas que responden incorrectamente, o sea, lo restante, ¿no? Como decíamos, acá decíamos que había 22 que han respondido correctamente. Lo incorrecto es la diferencia de 30, sería 8 sería lo que han respondido incorrectamente. Y en porcentaje, ¿cuánto sería? Entonces, para hallar eso, decimos igual 1
menos el porcentaje que hemos encontrado en la parte superior de P. Y ponemos Enter. Ahí tenemos. Si sumamos estos dos resultados, nos tiene que dar la unidad. ¿Sí? Observamos ahí, sumamos mentalmente, nos da la unidad. Entonces, para los demás casos, el mismo, ¿no? Arrastro, ya tengo. Quiero comprobar uno de ellos, selecciono las dos celdas, me voy acá abajo, a ver. Suma igual a 1. Entonces, está correcto. Entonces, el siguiente caso me dice la multiplicación de los dos, de P y Q. Entonces, pongo igual, P, selecciono la primera, por Q. Y pongo Enter. Ahí tengo el resultado de P por Q. Del mismo modo, selecciono la primera y arrastro, ¿no? Y me sale la multiplicación de ello. El siguiente información que me pide es la sumatoria de esa multiplicación. O sea, en otras palabras, me pide la sumatoria de todos estos resultados. Entonces, para ello, hacemos la fórmula igual suma, paréntesis, y selecciono todos estos resultados que he hallado. Cierro paréntesis, bien. Ahí tengo la sumatoria de P por Q. Acá me pide la varianza total. ¿Se recuerdan? Para hallar la varianza total era tener la sumatoria primero de cada uno de los 5 estados, o sea, los que ha respondido, y sumamos todo ese resultado, ¿no? Y ahí podemos hallar la varianza total. Vamos entonces a trabajar por fila ahora. Seleccionamos primera fila, o sea, todas las respuestas del primer encostado, y aplicamos esta sumatoria, ¿no? Automática. Tenemos ahí, sale 14, y arrastramos para todos los demás casos. Listo. Tenemos. Queremos comprobar si es cierto. Entonces seleccionamos, por ejemplo, el primer caso, todas esas celdas, nos tiene que dar 10, ¿no? Observamos abajo, sí, está correcto, sale 10. Entonces está bien la sumatoria. Ahora sí vamos a aplicar lo que es la varianza total de esto, ¿no? Entonces, para hallar la varianza total, decimos igual, ¿dónde está? Igual, var. Quiero poner una observación acá. A ver, vamos a retroceder esto. Habríamos visto en el, digamos, en el alfa de Cronbach que trabajamos con var.s. Y al trabajar con var.s nos salían los resultados y comparábamos con el SPS, nos salía idéntico, las mismas respuestas. Ayer estaba practicando con el var.s y me salía otras respuestas. Vamos a comprobar con ustedes mismos, ¿ya? Pero en sí, para utilizar el Q de Richardson, tiene que hacerse uso el var.p, porque tiene que coincidir la respuesta con el SPS. Entonces, en este caso, vamos a hacer uso del var.p, con la varianza de población. Doble clic, me pide la varianza de la población, me pide los datos, que es toda esta columna. Ahí. Cerramos. Y ahí tenemos la varianza que es el 15.18. Ahora, la K era el número de ítems. En este caso es 20. Muy bien. Ya tenemos todos los datos que necesitamos para aplicar la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula. Acá ponemos igual. Vamos a hacer KR20. Ponemos acá. KR. Ponemos igual sobre la fórmula de Excel para hacer esta multiplicación, digamos,
que nos pide, digamos, para hallar el KR20. La primera dice la división de K entre K menos 1. Entonces, abrimos paréntesis. Abrimos K, que es este acá que hemos encontrado, que es 20, entre, dice, K menos 1. Entonces, abrimos paréntesis nuevamente para que se realice esa resta. Nuevamente K menos 1. Cerramos paréntesis. Nuevamente cerramos paréntesis. Eso multiplicado, nuevamente abrimos paréntesis, por la suma por 1, dice, multiplicado por 1 menos, ahí tenemos una división. Abrimos paréntesis nuevamente para realizar la división, que es la sumatoria, dice, de P por Q. Ya tenemos la sumatoria de P por Q, que sale 3.9, entre la varianza total, 15 y 18. Entre la varianza total. Cerramos paréntesis acá. Y nuevamente cerramos paréntesis. Y ponemos enter. Doctor, ahí ¿Qué pasó? no es A39, es B39, doctor. K-1 no es A, sino B. En la primera, donde dice A39, no es A39, sino B. A ver, la primera es K, que es B39, El segundo entre también. el segundo paréntesis. No, el segundo que es K, le ha puesto la letra y no el número. La celda K30. debería ser B. Ya. Listo. Correcto. Este es el error. Entonces, este es B, ¿sí o no? Ahora sí. La letra es seleccionada. Muy bien. ¿Me dice su apellido? Inciso, doctor. Enciso. Muy bien, Enciso. Muy bien. Hemos aplicado entonces la fórmula que nos pide ahí, digamos, para hallar KR20. Entonces me sale 0,78. Si observamos, digamos, en el baremo tenemos 0,78, está, digamos, en este nivel de aceptable. Entonces, sí, el instrumento que se ha aplicado es aceptable, digamos, ¿no? Le decía a ustedes cuando buscaban los instrumentos de unas tesis que ya han sido sustentadas, y si hayan, digamos, los resultados, en algunos casos no van a hallar, el que van a encontrar, digamos, no va a estar idéntico a la tesis que, o sea, otros valores, otros resultados. Eso quiere decir que el que lo ha hecho, digamos, no es el mismo tesista, digamos, el que es dueño de esa tesis, no ha mandado a hacer a un estadístico. Ese estadístico por cumplir le ha puesto cualquier valor, ¿no? Algo así. Pero vean, ustedes observen de qué manera estamos encontrando, digamos, esta fiabilidad, en este caso de KR20, para que puedan aplicarlos en su base de datos, en su trabajo de investigación, en un instrumento de investigación, ¿no? Muy bien, entonces el KR20, digamos, la fiabilidad es 0,781. Ahora vamos a aplicar el SPS. Tenemos el SPS, nos vamos a la vista de datos en este caso, ¿no? Vamos a copiar la información que tenemos acá, toda la base de datos, o sea, todos los resultados 0, 1, seleccionamos, podemos copiar, vamos al SPS, nos vamos a la primera celda, y control V, pegar. Nos vamos a la siguiente vista de variable, cambiamos esto. Puede quedar así nomás también, ¿no? Pero para poder verlo mucho mejor, vamos a cambiarlo, ¿ya? Primero, P1, P2, P3, 4, 5, 6, 7,
Como decía, puede permanecer con la misma información, sí, pero la cuestión de verlo mejor, digamos, de orden, podemos modificarlo, ¿no? Porque no va, en los resultados no va a variar nada. En los decimales, sí, tenemos que disminuirlo porque nos tiene que dar números enteros. Estamos trabajando con variable cuantitativo, recuerden. Son valores enteros que estamos observando. No hay jerarquía. ¿Cuándo va a ser cualitativo? Cuando a esta etiqueta vamos a colocar valores, ¿no? Mejor que acá en valores colocamos 1 vale tan, vale de tal inicio, 2 vale proceso, algo así. Cuando modificamos, en este caso, es cuantitativo. Y si es cuantitativo, entonces es escala. No se copiaron. Entonces, esto. Tenemos los modificado, configurado. Vamos acá en analizar. Nos vamos ahí a escala. Análisis de fiabilidad. Un clic. Entonces, todos estos ítems seleccionamos y lo trasladamos al siguiente cuadro. En estadístico no hacemos nada, tal como está. Como observamos acá, tenemos modelo alfa, que es el alfa de Cronbach que habíamos visto la semana pasada. Si hacemos un clic, hay otras opciones y no hay, digamos, el KR20. Pero el alfa de Cronbach, como habíamos visto, la fórmula viene a ser la misma, ¿no? Lo único, la diferencia va a ser en la sumatoria, que es la multiplicación. Entonces, se va a hacer uso este mismo, digamos, estadístico del alfa. Entonces, para diferenciarlo, acá la podemos poner, digamos, en la etiqueta KR20, para diferenciarlo. Entonces, los resultados que nos va a arrojar, digamos, es el mismo haciendo uso del alfa, ¿no? Alfa de Cronbach en este caso. Ponemos aceptar. Ahí tenemos los resultados. Escala KR20, casos tenemos validados 30, son 30 encuestados. Abajo tenemos el alfa de Cronbach, como le decía, va a salir con eso, pero es el resultado del KR20, es 7,81. Número de ítems, 20. 7,81. Hacemos la comparación con el Excel. Hemos trabajado, 7,81. Sale el mismo resultado. Si modifico acá, miran, como le decía yo, acá en la varianza total, si ponemos S, o sea, como hemos trabajado en el, digamos, en el alfa de Cronbach, ponemos un clic en Enter, varía el resultado, sale 7,91 y no es el mismo resultado que tenemos, digamos, haciendo uso del SPS, que es 7,81. Hay un centésima, digamos, de diferencia. Entonces, para que sea el mismo resultado, pues vamos a hacer uso, en este caso, el var.p, ¿ya? El var.p para el KR20. Para alfa de Cronbach, el var.s. ¿Ya? ¿Alguna consulta al respecto, señores maestristas? ¿Colegas? Doctor, una consulta. Estos temas que estamos viendo con respecto a la moda, la alfa de Cronbach y que está enseñando ahora, ¿qué determina qué tipo de investigaciones a la que se va a realizar o es que a todas de igual forma se le plantea? Ya, en su trabajo de investigación, se va a hacer uso, digamos,
dentro de la parte estadística de su trabajo. Ustedes cuando aplican, voy a dejar de compartir, a ver, para poder vernos. Ya. Cuando ustedes realizan su tesis, dentro de su tesis van a elaborar su instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación, cuando lo aplican, digamos, ahí tienen que aplicar, después de aplicarlo, tienen que sacarle la base de datos, porque debe tener una base de datos de ello tiene que, si es cuantitativo su trabajo de investigación, recuerden, variables y otra cosa que enfoque, ¿ya? Si el enfoque de la investigación es cuantitativo, van a hacer uso obligatoriamente de la estadística. En este caso, por eso estamos orientando, digamos, el curso es estadística, digamos, a la investigación científica. Entonces, sí o sí, lo que están aprendiendo, lo que están haciendo, digamos, el enfoque cuantitativo, un correlacional, por ejemplo, que mayormente lo trabajan en maestría, entonces van a hacer uso de en este caso, de estadístico de fiabilidad. Si es correlacional, el alfa de Cronbach, y si es cuasi experimental, el KR20, ¿no? Para que lo puedan aplicar. No sé si estará claro mi respuesta. Sí, doctor, sí, ahora sí. Muy bien, Fidel. ¿Alguna otra consulta? Doctor, quería hacerle una consulta respecto, lo que pasa es que, bueno, para hacer el tema de lo que fue el diseño cuasi experimental de la vez pasada, eh, hablo de mi parte, yo me demoré un promedio de 4 días en poder encontrar una tesis tal cual a lo que usted pedía, ¿no? Y ahora justo a la par he estado tratando de ver otras tesis, porque la tesis que yo tengo no tiene este tipo de cuadro de 0,1, 0,1, ¿no? Como para eh, hacer el tipo de tarea o en todo caso, en mi caso, la exposición, ¿no? Entonces, no sé si dentro de las tesis que usted maneja tenga alguna, porque yo entiendo de que cuando ponen los anexos, ellos ponen el tipo de las tablas que han usado, en todo caso el resultado ya de por sí, pero a veces no ponen este tipo de tabla, ¿no? Entonces, creo que esta base de datos lo pasan directamente al estadístico y no la llegan a poner en la mayoría al menos en las tesis, ¿no? Entonces, es un poco complicado encontrar una tesis tal cual como para realizar el trabajo, entonces no sé si podría ser una petición pedirle que nos comparta tal vez una tesis que pueda manejar usted, que tenga este tipo de datos como para poder realizarla sin problema, porque más que todo uno se pasa buscando más el tiempo buscando que en realidad haciendo, porque tal vez el trabajo lo puede hacer uno en un día, en unas horas nada más. Gracias, doctor. Entonces, la sugerencia sería, construyan su base de datos ustedes, entonces, ¿no? Si no encuentran una tesis con la base de datos más o menos que estamos observando, entonces construyan una base de datos. Pueden poner cantidad de preguntas y cantidad de encuestados, ¿no? Pueden marcar Listo, el doctor. resultado que les salga, digamos, el resultado que les salga, si le sale, digamos, mayor a 0,7 o menor a 0,7, eso no nos va, digamos, a decir que nuestro trabajo está bien o nuestro trabajo está mal. Lo que nos va a decir es que sí estamos aprendiendo a hacer uso, digamos, en este caso del Excel y del SPS, para hallar, digamos, el resultado de una base de datos, en este caso la fiabilidad de la base de datos. Eso más que todo. Eso es lo que se quiere que cada uno de ustedes puedan aprender. Perfecto, Sí, doctor. Muchas gracias. Sí, Jocelyn. Doctor, buenos días. Buenos días. Quisiera saber entonces en la exposición, bueno, en mi caso que me ha tocado la exposición y se va a implementar lo que es el cuadro, el alfa de Cronbach, así. Entonces podía yo crear, ¿no?, la cantidad de preguntas y encuestadores para poder realizar el lado práctico, ¿no? Ya que en la exposición va a querer también que se realice
los resultados y todo ello, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Sí, sí, no hay problema. La cosa que tenga su base de datos, ustedes van a mostrar una base de datos y de esa base de datos ustedes tienen que aplicar, ¿no? El Excel y es el SPS. Tiene que salir un resultado. Ese procedimiento deseamos que ustedes aprendan, digamos, ¿no? En la exposición también incluimos el programa SPS para el resultado, ¿no? Sí, los dos, digamos. Hay un solo caso nada más que se va a utilizar el Excel, que es en gráfico estadístico. Los demás casos sí utilizan los dos, el SPS y el Excel. Gracias, doctor. Pero le voy adelantando. Para el examen final, sí, tienen que tener una tesis sustentada ya, tienen que buscarse una tesis sustentada, donde van a aplicar la base, digamos, van a sacar los resultados que han encontrado los investigadores de esa tesis, digamos, los dueños de esa tesis, ustedes van a comparar, aplicando lo que vamos a aprender durante todo este tiempo, van a aplicar la estadística. Si es el mismo resultado que han encontrado ellos o no son los mismos resultados. Es como si estuvieran sustentando ustedes su tesis, pero nos vamos a enfocar más a la parte estadística, digamos, ¿no? Eso va a ser el examen final. Así que vayan buscando más o menos una tesis, puede ser correlacional o cuasi experimental, digamos, para poder aplicar la estadística en la evaluación final, ¿no? Vamos adelantando ese caso. No sé si hay alguna otra consulta, colegas. Doctor, le quería hacer una consulta. La semana pasada había dejado de que teníamos que presentar un trabajo en Excel, uno, y el otro es en PDF. Pero a la hora de subir el trabajo solamente te permite subir solo uno. Y no he podido yo subir el Excel, sino solamente PDF. No sé si lo va a habilitar o cómo podríamos hacer, porque había dicho que iba a revisar las dos. ¿Alguien ha tenido dificultad en eso también? Sí se puede, individualmente se puede. Subes uno, luego nuevamente subes el otro. Pruébalo, Fidel, de esa manera, a ver. Ok, doctor. Muy bien, voy a dejar de grabar. Doctor, también lo que pueden hacer es arrastrar los archivos, lo arrastran y lo sueltan en donde dice agregar tarea.